Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de lo que es la tuberculosis en pediatría, su diagnóstico y tratamiento. Siempre vamos a empezar con un poco de historia, ¿no? Para que se acuerden que el 24 de marzo, de cada 24 de marzo, hoy pues hoy en día se recuerda el día, así, como hay de todo, ese día hacemos y vamos a hacer ferias, el día de la tuberculosis, pero es desde el 1882. Fíjense, es un siglo, 2 siglos atrás. En esta época la tuberculosis provocaba la muerte, ¿no? En esa época. Y generalmente 1 de cada 7 personas moría sin saber que tenía. El descubrimiento del doctor Roberto Koch fue el paso más importante, este, para que así como Fleming de la penicilina, para mí Robert Koch de la tuberculosis fue el paso más importante que se ha dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad. Un siglo después, se determinó que el 24 de marzo sería el Día Mundial de la Tuberculosis. Hasta que no se logre eliminar esta enfermedad, el Día Mundial de la Tuberculosis no podrá ser motivo de celebración, la verdad. O sea, celebramos para decir, diagnostiquen más y trataremos, porque es una enfermedad curable. Sin embargo, es una oportunidad valiosa para enseñar los efectos devastadores causados por la tuberculosis, ¿no? Y cómo se puede detener, que tenemos todas las armas. El COVID hasta ahora, ya vamos a hacer 20 meses, ¿qué pasó? Que en estos meses, desde que pasó el 19, el 31 de diciembre, eliminó 12, de nosotros hemos diagnosticado recién la OMS como pandemia el 11 de marzo del 2020, entonces eliminó 12 años de progreso en la lucha global contra la tuberculosis. Quiere decir que hemos retrasado, porque todos nos hemos abocado a COVID durante más de 1 año y medio. Entonces, ¿qué dice la OMS? Que hay una preocupación global con todas las organizaciones, ¿ya? Para no dejar de lado y pensar y volver a lo que es la situación. ¿Y qué es? Es una enfermedad curable y prevenible. Siempre digo esto, tenemos que salvar a un chico, en este caso siempre voy a hablar de los niños porque es lo que es el tema y es digamos, la materia que están llevando ustedes. Y el 2020 la tuberculosis, pero miren que mató al menos 1.4 millones de personas en el mundo y se enfermó casi de 10 millones, incluyendo a más de 1 millón de menores. Fíjense, 1 millón de menores, según la universidad, es que mató, estamos hablando de la muerte de niños. Y uno de los desafíos para combatir la tuberculosis es que esta bacteria que la causa está presente, entonces diríamos, en 1/4 de la población mundial. Hay países que más, menos, pero nosotros estamos entre ellos porque siempre van a ser los países más pobres. Y desde este estado latente de infección, que puede volverse, ahora vamos a ver este diagnóstico diferencial que quiero que siempre sepan qué es la prima infección, qué es la enfermedad, puede volverse esa latente a una enfermedad activa cuando se agudizan otros factores. ¿Y qué factores son? Son los que tenemos y vivimos nosotros, como la pobreza y la desnutrición. Por eso que la OMS y siempre se destaca y dice que es la enfermedad de la pobreza, pero que se puede curar y prevenir. Pero la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es dependiente de la OMS, estimó que 289,000 los casos de tuberculosis en 2020 en las Américas. Este es un porcentaje último, y de los cuales 15,000 eran menores de 15 años. Y qué pena decir que Bolivia ocupa el 8º puesto de mayor carga de tuberculosis en la región de las Américas. Ahí nomás, de los países más pobres. Esto más o menos, ¿qué se ve en este cuadrito? ¿Qué quiere destacar? Que si bien esto es antes de la pandemia, pero fíjense, de casi 10 millones de casos nuevos, si ponen 10, hemos diagnosticado, es un estimado, se diagnosticaron 6, o sea, solamente un 60%. De estos, 3 millones de mujeres, se diagnostica un 64%. Y esto es lo que nos preocupa, y que les dije, hay 1 millón de niños en el mundo, y pues nos preocupa que solamente diagnostiquemos un 53%. ¿Dónde está el resto de estos chicos? Se van a morir sin diagnóstico y estando en nuestras manos. Otra cosa que nos preocupa mucho es esto, y que han visto, y hay un dicho, diagnostico tuberculosis, descarto VIH, porque van de la mano, o bien paciente con VIH, descarto TB.
Entonces hay 1,5 millones casi de coinfectados y sabemos que la predisposición, digamos, un paciente con VIH en relación a uno que no tiene es 50 veces más. Ya esto solamente como para que vean. Este es un último reporte que tenemos de TV en Bolivia y sabemos que esto es Bolivia, fíjense, y bueno, repartidos en estos 3 departamentos que son mayoritarios, y sabemos que Santa Cruz está, ese es el eje central. Entre estos 3 departamentos está el 82%. O sea, es terrible, ¿no? Y lo demás son los otros departamentos, que si bien hay muchos que también dejan de diagnosticar. Acá, por ejemplo, en esto que es Santa Cruz, que donde está un gran porcentaje, que es un 67% que tienen de los 2.175 casos, están representados la mayoría en la zona norte, este, sur, ¿no? Nosotros acá, si yo veo que un concepto de epidemia, en una epidemia la incidencia es tener mayor a 10 por 100.000 habitantes, la incidencia mundial es de 126 a 141.000 por 100.000 habitantes. Nosotros en las Américas, la incidencia es de 28.000 por 100.000 habitantes, pero en Bolivia se pasa de la epidemia, estamos llegando casi a un índice, casi igualando a nivel mundial, la incidencia es mayor de 50 por 100.000 habitantes, y la incidencia notificada en Cochabamba es de 56,6, una barbaridad. Tendríamos que solamente decir mayor al 10 por 100.000 habitantes. Tenemos que cambiar muchísimo esto. Pues somos un país epidémico de tuberculosis. Entonces, ¿qué estrategia? ¿Qué dice la OMS? Esto es pregunta, obviamente, de examen. Atención y prevención integrada a la tuberculosis centrada en el paciente, políticas audaces y sistemas de soporte, investigación e innovación intensificadas, eso especialmente en el diagnóstico, y la meta para el 2030, antes decíamos 2025, pero no, pues por la pandemia hemos retrocedido y queremos una reducción del 90% del número de muertes. Como ven, tantas muertes, ¿cómo se va a morir 1 millón de niños en el mundo? Entonces, una reducción queremos, fíjense, del 90% para el número de muertos y una reducción del 80% en la tasa de incidencia de tuberculosis. Nosotros, Cochabamba, 55%, por favor, bajemos, sería lindo la mitad, aunque nos piden que bajemos a 80%, que sería llegar a un 15%. Esa es una estrategia mundial. Entremos a lo que es, de una manera general, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo, de las cuales se ha encontrado evidencia ya en lesiones en restos humanos del periodo neolítico. Fíjense, tan antigua es. ¿En quién? En momias egipcias, así como en la civilización asiática, griega, romana y precolombina, ¿no? Ahí ya los pacientes que se morían y no sabían de qué, se encontró que era tuberculosis. Es bien importante saber, y a veces cuando hay pacientes internados, están ustedes como estudiantes o como internos, yo les digo que es la tisis. Generalmente está relacionada más que todo con la tuberculosis. Y se llamaba antiguamente, miren, en la antigua Grecia, tisis, pero es por la belleza tísica, especialmente demostrado en pacientes desnutridos, casi diríamos cadavéricos, pero tienen unas pestañas hermosas, ¿no? Entonces es la belleza tísica, que a veces está relacionada, y van a ver ustedes muchos niños desnutridos, y bueno, porque hay que descartar en ese desnutrido justamente TB. Y ya esto en la antigua Grecia se llamaba así, y en la antigua Roma se llamaba tabes, y van a ver que el tabes dorsal viene a ser de la tuberculosis en la columna cervical. En los años allá 1700, la TB también era llamada la plaga blanca, debido a la palidez de los pacientes, claro, estaban anémicos. Entonces, la tuberculosis también era llamada comúnmente una enfermedad de consunción, es como son pacientes caquéticos desnutridos, ¿no? En los años 1800, aún después de que Scholem la llamó ahí tuberculosis. En la Edad Media, la TB del cuello, les decía, la TB de los ganglios linfáticos, se la llama escrófula. Entonces, cuando ustedes vean una adenitis y que se descarte y que supure y que drene un material gaseoso, a eso se llama escrófula. Entonces, es la tuberculosis ganglionar. Y se creía que en esa época, en la Edad Media, que la escrófula no era la misma enfermedad que la TB en los pulmones. Muchos acá
No creen, creen que es un absceso y nada más. Entramos a lo que ya es este bacilo, por sus colores, que ustedes ya se imaginan teñidos con magenta. El Mycobacterium tuberculosis es el que pertenece al género Mycobacterium, pero del cual hacen parte también el Mycobacterium bovis, que está en contra de la leche, y otros como el Africanum y el Microti, que son los que más existen en el mundo. ¿Qué es? Es un bacilo aerobio estricto, porque necesita, ¿no es cierto?, oxígeno, inmóvil, es resistente al frío y a la congelación y sensible sí a los rayos ultravioleta, posee una pared celular constituida por lípidos en un 20 al 60%, lo cual impide que se decolore en ácido alcohol y se tiñe de este color tan bonito, bonito pero terrible, el bacilo de color magenta con la tinción de Ciel-Nielsen, que es la que pedimos, ¿no es cierto? Es de un crecimiento lento, pero necesita de 14 a 24 horas, es en un día ya, pero aumenta considerablemente. Esto es sí, les pregunto, porque tienen que saber y tienen que saber diferenciar qué es una infección por tuberculosis y qué es la enfermedad por tuberculosis. Claro, obviamente siempre mezclo conceptos entre los dos para que se den cuenta si es verdadero o falso. La infección por tuberculosis ocurre cuando el Mycobacterium tuberculosis entra en contacto por primera vez con una persona sana, puede ser cualquiera, ustedes o yo, denominándose prima infección tuberculosa y que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. Nada más, porque en un paciente inmunocompetente. La enfermedad por tuberculosis es cuando este sistema inmunológico no controla la infección o reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo signos y síntomas. Entonces, una es la primera infección sin síntomas y la enfermedad de tuberculosis por síntomas, cuando hay el sistema inmunológico responde no controlando a este bacilo que por ahí lo teníamos en forma latente dormido. ¿Y cómo son las formas de transmisión especialmente? En general, bueno, uno puede adquirir ATV por ingestión de alimentos, la leche no pasteurizada, pero sabemos que lo más frecuente para nosotros es 95% es por inhalación de las gotas de saliva. ¿Y cómo llegan a las vías respiratorias? Provienen de individuos con tuberculosis pulmonar o laringia. Puede ser al cantar, por eso les decía, siempre tiene que haber una puerta, una ventana abierta cuando está concentrado algo, porque va a toser, antes todo COVID. Por eso hemos aprendido la etiqueta de la tos. Estos virus, estas pandemias nos dejan también reflexión para poder aprender y no toser hacia el de adelante sin taparnos en el codo. Ahí eso se llama la etiqueta de la tos, o agarrar un pañuelito desechable, pero no tirarlo luego al piso. Y laboratorialmente es la forma en que se puede contagiar, que en realidad que se llama adquirir o transmisión, ¿no es cierto?, por inoculación de laboratorio. Entonces, las formas de transmisión se estima que en un año un caso de TB pulmonar sin tratamiento, que esté el tipo ahí, puede infectar entre 10 a 15 personas. Por eso que tenemos que detectar y hacer diagnóstico y tratar. Cada segundo, claro, contamos la cantidad de millones que se contagian, entonces se produce una nueva infección por el Mycobacterium tuberculosis en el mundo. O sea, ahora en la clase, si dura 50 minutos, 5 por 6, 30, 300 personas. Del 10 al 15% de las personas infectadas se van a enfermar en algún momento de sus vidas, ¿no? Por eso siempre tenemos que estar protegidos. ¿Cuáles son factores asociados? Estos seis por lo menos tienen que aprender 3, o sea, al recordar los 6, presencia de persona bacilífera en el domicilio. Para que un niño se contagie es pues la presencia necesaria igual de todo, casi la mayoría de los virus, bacterias que existen. Otro, que sea menor de 5 años, es un factor de riesgo. Y la infección, por supuesto, por el VIH o HIV, y estos pacientes con VIH que se infectan, les dije al comenzar la clase, desarrollan tuberculosis activa en un 50%. ¿En quiénes más? En inmunodeprimidos, que pueden estar por una enfermedad de base y que reciban corticoides, que reciban quimioterapia, y las inmunodeficiencias que les digo cada vez son mucho más frecuentes, no solamente, o sea, en el hospital vamos ya, empezamos con uno y ahora ya vamos por muchos niños.
Luego, la desnutrición, que todavía sigue vigente y tenemos, y por supuesto las condiciones socioeconómicas bajas, áreas de elevado riesgo de transmisión. Esos son factores de riesgo asociados para que un niño adquiera la TB infantil. ¿Y qué características tienen? Yo empiezo y pongo, son pausivacilares, porque los niños más chicos no pueden toser, no pueden expectorar con esa intensidad que lo hace un adulto. Pues para esto tenemos más o menos un cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué hacemos con el cuadro clínico? Es inespecífico en los niños, en los chicos es inespecífico y en los niños predominan las formas extrapulmonares, una de ellas la que hemos hablado de la TB ganglionar, pero se pueden encontrar todas las formas clínicas, desde pulmonar, ganglionar, y vamos a ver ósea, pericárdica, etcétera, etcétera. El diagnóstico de estos niños, por ser pausivacilares, como les digo, no pueden toser con esa intensidad, la mayoría son BK negativos, pero no significa que no tengan. Entonces el diagnóstico es más difícil y van a ver que tenemos que tomar armas para poder diagnosticar. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento es similar a la del adulto, solamente va a cambiar en las dosis de miligramos kilo, que hasta los 26 kilos es niño, niño y difiere con la del adulto, y después por encima ya 26, esto es un tope de peso que ha determinado no yo, sino la Organización Mundial de la Salud y acá el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos que respetar las normas y las reglas y las leyes. Entonces, similar a la del adulto, lo bueno que siempre es menor resistencia a drogas y menor incidencia de reacciones adversas, como la verdad presentan así nuestros chicos, tanto con el tratamiento de TB, con el tratamiento de Chagas, el tratamiento de HIV, por suerte, ¿no? Nuestros niños tienen un Dios aparte. Y esa imagen que es mundial, que ustedes siempre la ven, la principal fuente de contagio para un chico es que exista un adulto bacilífero. Vivir con un paciente bacilífero adulto es que alrededor de ese hogar, 50% de los niños ya van a estar infectados por el BK, por el bacilo, y en el momento del diagnóstico que le hacen a ese adulto, si no, 3 a 4% ya están enfermos. ¿Ya? Entonces, estos porcentajes son alarmantes y preocupantes. ¿Qué posibilidad de TB? O sea, para que un niño desarrolle TB pulmonar o TB extrapulmonar, ¿qué posibilidad hay? TB pulmonar, primero que aparezcan, que se presente como neumonías, que aparentemente pueden ser bacterianas o virales, y se extienda esta neumonía más allá de los plazos esperados. Es decir, mi paciente diagnosticado con neumonía, yo creía que era un neumococo, le he dado penicilina o derivados de la penicilina, han pasado 10 días y el chico sigue igual. Entonces, eso hay que descartar, piensen. Otra, que hay una disociación entre sintomatología y compromiso pulmonar. No mejora, parece que sí, parece que no. 3, tos y expectoración de varias semanas de evolución y sabemos más de 14 días. Descarta TB. En niños mayores, ya ahí casi no hay donde perderse en un chico que tenga pues una expectoración hemoptoica o que tenga hemoptisis. También niños que ya son asmáticos, el asmático es la hiperreactividad y bronquial, y que no mejora con todos los tratamientos que utilizan los neumólogos para broncodilatadores, beta-2, que no beta-2, inhaladores, y no mejora. Pensar, ¿no será una TB de base? En la extrapulmonar, ¿qué nos hace pensar? Chicos que tengan adenopatías cervicales o iliomediastinales, acompañadas o no del síndrome traqueobronquiales, que no mejoren. Siempre y siempre, cuando tengo que un absceso o una adenitis cervical inesperada, todos los cuadros febriles sí entran en la batería de los diagnósticos diferenciales, que también entra porque podemos encontrar una TB peritoneal, la diarrea, mesenteritis, distensión abdominal, y esta disociación entre sintomatología y compromiso orgánico. Todos estos chicos tienen que hacernos pensar en TB. ¿Y qué formas presentan las tres? Pulmonares, extrapulmonares, diseminadas. En la pulmonar, en complejo primario, sí, hace 2 meses tuvimos por una de acá, así, de libro, el complejo primario de Bohm con sus adenopatías, es muy raro, pero se puede encontrar. La forma pulmonar progresiva, ¿no? Y la TB pulmonar tipo adulto, que también vamos a ver unas imágenes.
En extrapulmonares, que las más frecuentes, la pleural, se considera una extrapulmonar, la TB ganglionar, que hemos venido hablando de la escrófula, y la TB osteoarticular, peritoneal y cutánea, que es más rara, pero está. Y en las diseminadas, que siempre les pregunto, ¿qué vacuna cubre? O sea, la BCG, ¿qué formas de TB cubre? Que son estas dos formas diseminadas, ¿no? Regaladas la pregunta. La TB biliar y la TB meningial. Y estas son cómo se pueden presentar los pacientes. Hay pacientes que se presentan, que acá está su adenopatía, acá tiene un infiltrado, ¿no es cierto? Es el complejo de GOM. Acá, pero pues un derrame pleural. ¿Qué va a ser? Es una TB pleural, donde se ha encontrado el bacilo. Esto es una caverna en una niña, que voy a creer que una niña de 2 años tenga una caverna. La evolución favorable, con tratamiento para TB, se curó la niña. Atelectasias que presenten los pacientes con atrapamiento aéreo, horizontalización de sus costillas, pensaba en una hiperreactividad bronquial, era una TB. La TBC biliar, se saben que siempre como panal de abeja. Esta es la típica donde no hay dónde perderse y que siempre cuando hay placas, ustedes vean pacientes, sáquenle foto y comparen, porque estas ya son imágenes reproducidas. Y la TB de reinfección tipo adulto, que pues la placa está ya pelota, infiltrados, tiene que ser diagnósticos diferenciales, pero en un paciente, pues se llama tipo adulto, que también estas son muy, muy sugerentes de TB, y más una sintomatología clínica, ¿no? Entonces así se presentan, también han visto estas figuras que muestran, pero esto es para el TB ganglionar justamente, y acá está el rosario costal, un niño desnutrido, y tenía epistaxis. Y como vemos, si hacemos diagnósticos diferenciales en pacientes que no tienen los tuberculomas cerebrales, especialmente esto se ha visto más y veo en pacientes VIH, obviamente que es mucho más frecuente en los pacientes adultos que en niños. Ese diagnóstico diferencial es con toxoplasmosis y todo por las calcificaciones, pero lo primero que tenemos que pensar en nuestro país es en TB, tuberculomas cerebrales. Las características de una TB infantil. El diagnóstico hemos dicho que es difícil y se realiza con la sospecha de un médico, con la experiencia y la valoración. O sea, van adquiriendo experiencia ustedes a medida que van viendo hospital, siendo internos y ta. El cuadro clínico pulmonar, hemos dicho que se puede, pensando que es una neumonía, que se prolonga más allá de las 2 semanas, sigue con expectoración, no mejora, y pues por ahí inclusive ya bajó de peso. ¿Qué le vamos a pedir? Una imagen radiológica que se extienda más allá también de los parámetros habituales, ¿no? Y no es fácil en niños. Y una neumonía corriente, especialmente con lo que les decía, con los antecedentes epidemiológicos que no se tienen que olvidar, y en niños, en la historia clínica. Si ustedes ven a un niño con tos, placa sugerente, los antecedentes epidemiológicos preguntan, de primera instancia los pacientes, los papás niegan todo, por ello sus hijos siempre han sido sanos. Ya con calma, hospitalizado, yo les digo, a ver madre, con calma, piense en su esposo, sus papás de usted, los abuelos de usted, de su esposo, los tíos, los compadres, los ahijados, todo el medio, ¿no es cierto? Y al final encontramos nosotros que sí hay antecedentes epidemiológicos. Tamizaje clínico. ¿Qué dice? Que los síntomas que duren más de 2 semanas, ¿qué síntomas? Tos prolongada más allá de 2 semanas, fiebre persistente, intermitente y especialmente también nocturna con sudoración, pérdida de peso o falla en la ganancia de peso, fatiga, reducción de la actividad física y decaimiento. Si no hay nada de esto, ninguno de estos es improbable que tenga y que no haya datos epidemiológicos. Estamos en este momento solamente preguntando signos y síntomas, pero 3 o más de estos es sugestivo de TB. Pero en un niño con VIH es casi seguro, porque hay un 50%. Con uno de estos tengo que descartar sí o sí. No puedo decir, ya tiene TB, pero tengo que descartar, hemos dicho, que va de la mano. Signos físicos de TB extrapulmonar. En un chico, hemos dicho que llamaban ya en Roma la jiba, tabes, es el mal de Po también, de inicio reciente, y miren que se presentan de un 20 a 30%. Nosotros hemos tenido chicos que vinieron con una joroba, decirles a un niñito que venga así, que no podía ni dormir ni sentarse. Entonces, estos se dormían boca abajo, especialmente del oriente boliviano, ¿no? Los que cuando ven y llegan acá.
Adenopatías, esto es un caso de GIVA, o sea, de mal de Pott o Tabes dorsal, que se llama. Adenopatías cervicales indoloras con o sin fístula, porque cuando se fistuliza es la escrófula. Este es un porcentaje alto. Y signos físicos que requieren descarte de TB extrapulmonar, como meningitis que no responde a tratamiento, demencia subagudo y con un aumento en la presión intracraneal. Eso es TB, pero mandamos, ¿no? Tenemos que mandar y vamos a ver qué le vamos a pedir, qué diagnóstico. Derrames pleurales, pericarditis, he tenido muchos chicos y ahí se convierte en TB pleural, TB pericárdica. Y una TB peritoneal, especialmente en niños con distensión abdominal con ascitis, operados que no mejoran, que fistulizan, y la TB articular u ósea, que especialmente siempre, tanto en artritis séptica, que nos manden, así como mandan a cultivo, también muestras para anatomía patológica, que es donde se hace el diagnóstico. Entonces, ya para entrar a la parte final, nosotros tenemos que saber que el diagnóstico de TB se hace por vaciloscopía, cultivo, pruebas de identificación y susceptibilidad, que cada vez es más y más y más. Esto es como un data bien chiquitito, que es lo que actualmente tenemos. La vaciloscopía estuvo, está y estará presente. De estas mismas también se toma para cultivo de muestras de esputo. El cultivo es el mejor método de mayor sensibilidad, lo único que tarda mucho. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer en forma más rápida. Esto para la TB pulmonar. Pero si se sospecha de presentación extrapulmonar, todas las muestras tenemos que mandar líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos por aspiración, los líquidos que líquidos, pleural, peritoneal, pericárdico, tejido óseo y también para tener TB renal, cultivos de orina. Bacteriología es la vaciloscopía en muestras, ya no se necesitan 3, 2 seriadas, expectoración espontánea pues de los niños mayores que puedan expectorar, me refiero a 7, 8 y 10 años, pero la expectoración es inducida para los bebés mediante nebulizaciones con solución fisiológica hiperosmolar, que ya inclusive ya está inducida en el hospital, incluida, y los de la fisioterapia nos ayudan. El lavado alveolar, bueno, cuando se hace una fibrobroncoscopía, y la microscopía directa, que es el BK, y el cultivo que hemos dicho que puede tardar hasta 2 meses, y las biopsias. Acá les pongo un cuadrito, que eso es mucho más fácil para que ustedes vean, en meningia que voy a mandar, en renal como voy a mandar, en peritoneal, en ganglionar, ¿no? Es la forma de que nos aceptan y que muestra en él. Todos los del cercado mandamos a la escuela técnica. Recibe el Bielma, pero la escuela técnica es tanto para estatal como privado. Acaba de haber una prueba que hoy en día obviamente no la tenemos en Cochabamba, pero sí, si pagan en los otros departamentos como La Paz y Santa Cruz la tienen. Es la prueba de tuberculina positiva. Sabemos que cuando se mide así, no se mide que tiene que ser mayor a 10 milímetros, no hace diagnóstico de enfermedad tuberculosis por sí sola. O sea, hay que tener muy en cuenta las condiciones inmunológicas, porque si ese niño tiene en un VIH, 10 es mucho, con 5 ya es positivo. Si, por ejemplo, es un antecedente que recién le vacunaron al niño, también va a dar una respuesta alta, falso negativa, o puede dar falso positivo, como está acá. ¿En qué casos va a dar falso negativo? Si recién lo vacunaron con sarampión, varicela, tosferina, o es desnutrido, está bajo quimioterapia, está utilizando corticoides, un niño que la madre tiene y tiene con lactancia, o le hice una mala técnica, o sea, no más saliva que tuvo y no una muestra que pueda servir para dar falso negativo, sale negativo y ustedes creen que no tiene y puede tener, solamente que todas estas condiciones se han interpuesto para que sea negativo. O el falso positivo, es aquel chico que recibe decir la BCG o la presencia de que tenga micobacterias no tuberculosas, o eso de hipersensibilidad, la mayoría de todos nosotros tenemos, especialmente estudiantes de medicina y médicos, porque hemos estado en contacto con pacientes y por ahí tenemos una primoinfección. Ahí estamos, chao, pero no estamos con la enfermedad. Esta prueba también se realiza, que se paga, obviamente no la tenemos del ministerio, pero las van a ver y tienen que saber, porque existen técnicas basadas en la producción de interferón gamma
por las células T sensibilizadas frente al Mycobacterium. Es un análisis novedoso en sangre, denominada IGRA. Se dispone de estos preparados. Miren, el que hay acá es el alfa cuantiferón, pero acá hay, miren, varias marcas. Aquí, esto es lo que me interesa. Ambos métodos, este cuantiferón o el Immunotec, ambos métodos constituyen aproximaciones indirectas e imperfectas al diagnóstico de la TB, para la que no existe un gol estándar y solo reflejan una sensibilización frente al Mycobacterium tuberculosis. O sea, quiere decir que no hemos tenido una prima infección sin poder diferenciar entre la infección y la enfermedad activa. O sea, no, señores, esto no solo puede hacer. Muchos pacientes han venido con esto positivo y resulta que no tenían la enfermedad, no estaba activa y no lo vamos a medicar. Y en los negativos tampoco me descarta. Entonces, es un diagnóstico que sí cuesta, pero que no es mandatorio. El ADA también es una ayuda diagnóstica. Siempre les muestro qué es el ADA. Es una enzima. La adenosíndeasaminasa es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas, o sea, en estados de infección bacteriana también está presente, pero se la considera como un marcador de la inmunidad, que va a estar aumentadas en los derrames pleurales, pericárdicos y peritoneales de etiología de TB, pero también de derrames secundarios a otros que no sean TB. Por eso, solita esta no hace el diagnóstico, pero es de ayuda diagnóstica. Si yo veo un líquido pleural, no es purulento o pericárdico, que sea casi hemático, cero hemático, que sea un citoquímico trasudado, es muy probable. Ahí me va a ayudar. Y si tengo también factores epidemiológicos. Lo más lindo, cuando mandamos tanto la muestra de los ganglios, pueden ser mesentéricos, los ganglios cervicales, y yo mando para biopsia, y yo veo una inflamación granulomatosa crónica en células epitelioides, células gigantes multinucleadas de Langerhans, y obvio linfocitos, necrosis de calcificación, no tengo dónde perderme este B. En pediatría, este cuadrito hemos incorporado, porque son los criterios de estos pediatras. Este es un gran infectólogo en Estados Unidos que decía, por sí sola, como es difícil el diagnóstico en chicos, entonces veremos de ponerle un puntaje si encontramos ciertas características. Si ustedes van, tiene puntaje. Y yo veo que si no encuentro el bacilo de Koch, porque salvo en anatomía patológica, pero porque no es vectora, pero si yo tengo un antecedente epidemiológico, miren, 2 puntos. Tengo una radiografía que parece que tiene, que me parece que puede ser tuberculosis, y un cuadro clínico, acá nomás tengo 6. Claro, obvio, si hallo el bacilo de Koch es 7. ¿Y qué me dice en esto? Si tengo de 5 a 6 puntos, el diagnóstico es factible y amerita iniciar tratamiento, y tenemos toda la autoridad y potestad de iniciar tratamiento. Obviamente, si es más de 7 puntos, no hay donde perderse este B 100%. Entonces, esta tabla nos ayuda en pediatría para hacer el diagnóstico de una manera más fácil. ¿Qué tratamiento? ¿Qué dice las normas? El tratamiento tiene que ser acortado, supervisado. Los niños, las dosis, les dije, son mayores que los adultos. Y se toma en cuenta las dosis pediátricas con un peso inferior a 25 kilos. Después, de 26 para arriba, es igual que del adulto. Eso es muy importante, porque esto yo quisiera que sea el tratamiento para los niños con VIH, que sea combinado, continuado, prolongado, acortado, supervisado, pero cada uno es por algo. Es combinado para evitar la resistencia, es continuado para conseguir la conversión, o sea, que se negativice, prolongado para que no haya recidivas, y acortado, obvio, queremos acortado para mejorar el cumplimiento. Y supervisado, en este programa sí se consigue que todas nuestras enfermeras inclusive vayan casa por casa, ¿no es cierto? Por eso el paciente toma en los centros de salud, no así un tercer nivel. Todos los primeros niveles y también segundos se convierten en unos hospitales para dar este tratamiento donde se cumple todo esto. ¿Qué es lo que vamos? ¿Cuáles son los antituberculostáticos? Rifam, pira, iso, etambutol. Y cada uno, la Rifam, capacidad bactericida, piracinamida, capacidad esterilizante, isoniazida, o sea, los 4 tienen esta capacidad de dar conjuntamente y prevenir la resistencia. ¿Cómo vamos a dar?
Esta es una tabla que también ustedes ya la conocen y tienen que grabar las dosis. Yo digo, les doy ahora, se van a olvidar, me voy a cansar. Lo que sí tienen que saber que los 4 medicamentos, la duración es 2 meses, 52 dosis. La primera fase, segunda fase, 2 meses con 2 medicamentos, 104 dosis. Descansan los domingos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que quiero que sepan? Que la primera fase, que van a dar de lunes a sábado, ataque de intensivo. La segunda fase es de consolidación. ¿Qué quiero en la primera fase? Reducir la población bacilar y prevenir la resistencia dando medicamentos bactericidas. En la segunda fase, elimino los bacilos persistentes que quedaron, evito las recaídas y llego a que no tenga más el bacilo estéril. Hay nuevas guías. La última guía es del 2017. Esto pueden bajar de internet. Esta guía donde dice las dosis y cómo debemos dar a nuestros pacientes las 4 drogas. Los esteroides en TBC complicadas solamente en meningitis, TB biliar, pericarditis, peritonitis y endobronquitis. Se da prednisona 2 miligramos kilo. La idea es que esta solamente sea en la primera fase, o sea, durante los 2 primeros meses, no en los 4 posteriores. Y se debe bajar cada 2 semanas para reducir porque no podemos cortar así bruscamente. Estos son, que pueden haber, saben que las reacciones adversas a fármacos, se llama RAFA, son los antituberculostáticos que producen más de estos síntomas y cuando presenten estos síntomas, acá hay otro cuadrito, deberíamos suspender los medicamentos. Si cualquier fármaco que nos llegue a un Steven Johnson se debe suspender. No decir, no, seguir, esperar. Si yo tengo una neuritis óptica, sé que esto es dirigido al etamotol, suspendo. Cualquiera con estos 4 medicamentos, el niño está histérico, suspendo, ¿no? Hay un comité inclusive de RAFAs y de resistencia que dependen del CEDES y cualquier centro de salud se tiene que comunicar con el centro, con el departamento del CEDES y el programa de TB. Tenemos programa de TB, de Chagas, de VIH, de ¿cómo se llama? Leishmaniasis y de todo. El reto y sensibilización, generalmente ellos nos dicen suspender la totalidad de medicamento, se puede identificar y después nos dicen reinicien la medicación generalmente a dosis más bajas, ¿no? Esto de la tuberculosis MDR, que es la multidrogoresistente, es un poco de teoría, pero sabemos que esto va aumentando cada vez, especialmente porque no cumple el tratamiento. Tenemos nuevos medicamentos, sí existen, están en las guías, ustedes bajan, pero obviamente esto tiene que ser supervisado y controlado, es más largo, como un castigo. Antes tenían que tomar 2 años, bueno, ahora se ha disminuido 1 año y medio, pero los medicamentos son supervisados, controlados y así nomás tampoco se consigue, ¿no? Es todo el equipo que está destinado a este programa. ¿Qué prevención ya para terminar? A mí me interesa que se interrumpa la cadena de transmisión. ¿A quién voy a tratar? Al bacilífero, a la protección al susceptible. Y como sabemos que de las formas meningias van graves con la BCG y quimioprofilaxis si tengo contacto. ¿Con qué se hace quimioprofilaxis? Generalmente una vez que identifico al paciente es con isoniazida nada más. La isoniazida viene de 100 miligramos y se da 5 miligramos kilo peso día por 6 meses. En pacientes infectados con VIH, la quimioprofilaxis nosotros hacemos por 12 meses. Todo es gratuito, están en los centros de salud primer y segundo nivel. La vacuna, por favor, recordarles que sí, desde 1921, Calmeteguerin, que sabemos que es intradérmica, que nos va a dar una cicatriz y que hacia el futuro, miren, se está investigando y se cree sobre otras vacunas, que nos dé una vacuna de TB que sea más eficaz. Es posible que se reduzcan los casos de enfermedad y muerte en todo el mundo, o sea, que ya no sea solamente para formas invasivas, ¿no? Para terminar, el diagnóstico que se hace por los aparatos últimos que se llaman GeneXpert, ¿no es cierto? Es una reacción en cadena de polimerasa del bacilo, nueva tecnología que tiene menos métodos de contaminación, es más rápida, en 24 horas, y que me detecta la TB resistente si hay rifampicina o a isoniazida. Es muy fácil que lo hacen los laboratorios. Hay GeneXpert para tuberculosis, para VIH, para COVID, ¿no? Eso es lo que tenemos que diferenciar, no es que solamente existe, es el aparato que detecta en forma rápida. En el caso de
TB nos detecta el Mycobacterium y nos detecta si está presente y si tiene resistencia a rifampicina. Y el nuevo otro aparato es para la isoniazida también. Las recomendaciones que hace la OMS, que tenemos que diagnosticar lo antes posible, que tenemos que fortalecer nuestros laboratorios y que el diagnóstico molecular es el boom, ¿no? ¿Qué implica? No se olviden, no les voy a dar un tema, pero de la coinfección TB-VIH o al revés VIH-TB, ¿no? Que cobra cada vez más muerte en los pacientes. Termino con esto, que el niño es un centinela epidemiológico. Entonces, la tuberculosis en un individuo es el resultado de una cadena de inequidades que no diagnosticamos. Nuestro sistema de salud está fallando. Entonces, si nosotros vemos un niño enfermo con TB, es la clara señal del fracaso de todo un sistema de salud, y no solamente del niño, es del todo un sistema de salud. Entonces tenemos que ir a tiempo, correr contra el tiempo, ¿no? Entonces con esto termino. Acuérdense el 24 de marzo de todos los años, de cada año, se recuerda, pero para poder prevenir, diagnosticar. Con esto termino, chicos, y no sé si hay alguna pregunta que se haga. Pienso que ha sido claro, conciso y que, bueno, si ahora, digamos, no hay preguntas, si hubiera, me la dicen ahora, si no también me pueden preguntar por el chat, si no por el correo. Y lean, chicos, que yo mis preguntas de COVID y TV lo voy a hacer, vendrán ya yo creo que está programado su día de examen. Suerte, que les vaya bien, muy buenas tardes. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chicos. Gracias, Buenas doctora. tardes.